En Information Workers sabemos que la información y los datos son el motor del mundo moderno, un recurso que facilita la toma de decisiones y crecimiento dentro de las organizaciones. Así, trabajamos con los datos para transformarlos en nueva información. Dividimos nuestros procesos en 4 etapas. Exploración. Determinamos la calidad de los datos para saber y entender su valor y potencial. La exploración nos permite identificar en dónde está la información más relevante para el funcionamiento de la organización y de cada uno de los procesos. Extracción. Nos encargamos de unificar y estandarizar la información para poder centralizarla de forma organizada. Refinamiento. Utilizamos inteligencia artificial para segmentar, clasificar y predecir información identificando patrones de comportamiento que nos ayudan a optimizar los recursos de las organizaciones, aumentando su rentabilidad, reduciendo sus costos y mejorando su productividad. Consumo. Diseñamos e implementamos tableros de control para facilitar el consumo de los datos en las organizaciones, haciendo que la información se comunique sin inconvenientes. Nuestro propósito es ayudar a nuestros clientes a organizar y utilizar su información de manera inteligente, mejorando sus procesos y automatizando las tareas operativas. También trabajamos en fortalecer la colaboración y productividad de las empresas, incrementando la eficiencia en su equipo de trabajo. Automatización por medio de robots. Desarrollamos una fuerza laboral virtual y digital que automatiza las tareas manuales y repetitivas. Nuestro objetivo número 1 es guiar a las empresas en el aprovechamiento de sus datos, en conjunto con la automatización de sus procesos, para asegurar sólidas ventajas competitivas. Information Workers. Más datos, más productividad. Aquellos que no me conocen, yo soy John Jairo Bocachica. He sido profesor de maestrías en ciencias de datos, soy magíster también en ciencia de datos. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo funciona todo este tema de la predicción, y yo sé que el nombre de la charla estaba como un poquito rara, ¿no? Como domina el arte de la predicción, pero me pareció bien interesante poder plantearlo desde esa forma, porque en muchísimos escenarios hacer predicción de la demanda o hacer la predicción de lo que debo hacer dentro de la organización, para muchas organizaciones se convierte en un arte. Hay muchas personas dentro de las compañías dedicadas a ese tema. Decir, oiga, ¿cuánto pongo en el inventario? ¿Cuánto debo importar? ¿Cuánto debo producir? ¿Será que lo que voy a producir es suficiente o no es suficiente? ¿Será que lo que voy a producir va a cubrir la demanda que voy a tener o no? ¿Será que voy a tener venta perdida? ¿Será que voy a tener inventario perdido también? ¿Será que voy a tener unos costos importantes? Entonces, vamos a hablar un poco de cómo funciona todo esto, cómo además esto encaja también con temas de segmentación dentro de los clientes, y es que podemos utilizar la analítica de datos para poder tomar este tipo de decisiones. Muchas veces dentro de las compañías esto funciona a partir de modelos intuitivos. Vamos a hablar un poquito de esta forma, vamos a seguir un poco esta agenda, y es porque la planificación de la demanda siempre ha sido un desafío complejo para todas las empresas. Eso implica predecir con precisión la cantidad de productos que los clientes van a comprar en el futuro. La tarea se vuelve aún más desafiante en un entorno dinámico, en donde las tendencias del mercado, los gustos de los consumidores y las condiciones económicas cambian constantemente. Venimos de una pandemia, ¿cierto? Muchísimos de ustedes en sus organizaciones vivieron cambios rotundos en los modelos de demanda que tenían seguramente. Nos vimos afectados por temas como, por ejemplo, la crisis de los contenedores. Ya no nos era posible traer producto posiblemente a través de contenedores o por vía a través del océano, sino que en muchísimos casos tuvimos que recurrir a la importación de productos o a traer materias primas por avión. Entonces se incrementaron los costos notablemente. Aquí aparecen temas de Machine Learning. Entonces, hoy en día, seguramente ustedes también lo han escuchado 1000 veces. Todos los días vemos noticias sobre temas de inteligencia artificial y demás, y cómo todo esto a veces nos llena un poco, nos abruma un poco, contándonos que hay 1000 formas de hacer hoy en día las cosas. Yo he tenido conversaciones con clientes en donde algunos de ellos me plantean cosas como, oiga, John, yo quiero tener un chatbot al que yo le pueda preguntar cuál va a ser la demanda de mis productos en el futuro. Entonces, ahí hay unas conversaciones como que bien interesantes,
que también han generado cierta expectativa en el mercado. La gente está esperando poder aprovechar este tipo de cosas. Y hoy en día también hay, yo lo he llamado mucho humo, ¿cierto? Y yo lo he llamado mucho humo porque hoy en día, lastimosamente, estamos viendo que hay una cantidad de cosas en el mercado que a veces uno sabe cómo por dónde abordar. Entonces, a mí me gusta mucho esta imagen fue generada por inteligencia artificial, pero a mí me gusta esta imagen porque básicamente refleja lo que hoy en día estamos viendo. Y es que hoy en día estamos viendo en el mercado una cantidad de soluciones basadas en inteligencia artificial y a veces yo me siento con organizaciones que me dicen, venga, pero yo no sé cómo meter esto dentro de mi compañía. Yo no sé si de verdad debo poner esto dentro de la compañía. Entonces, algo que vamos a hacer hoy también, importantísimo, es que vamos a despejar un poquito el humo. A mí me gusta decirle esto a la gente con la que me siento a hablar y es, despejemos un poquito el humo, hablemos de cómo aplicamos este tipo de cosas dentro de la organización. Hablemos de no solamente hablar de ChatGPT, que es el común denominador hoy en día, o Gemini. Entonces uno dice, oiga, todo hoy en día es ChatGPT, todo es Gemini, todo es Copilot. Pero veamos cómo esto lo podemos poner dentro de la compañía sin tener que hablar de esos temas, sin tener que tocar esos temas. Cómo yo puedo aprovechar realmente los datos que tengo dentro de la organización para tomar decisiones. Entonces, arranquemos con un tema que a mí me parece supremamente relevante y es entender si esto realmente importa o no importa para mi organización. Y aquí yo quiero que ustedes se vayan respondiendo a esto dentro de lo que ustedes vayan pensando y es, todo depende. Para muchas organizaciones hacer un modelo de predicción de la demanda puede que no sea relevante, puede que sea completamente irrelevante incluso. Pero ¿de qué depende? Depende inicialmente del modelo de costos que ustedes tengan. Si ustedes dicen, oiga, es que para mí importar un producto me sale, está por debajo del 15% de lo que me cuesta el producto, posiblemente para mí sea más económico importar por avión. Y como puedo importar por avión, puedo tener producto en menos de 24 horas en mi bodega. Y como lo puedo tener en menos de 24 horas en mi bodega y puedo despachárselo rápidamente al cliente, puede que no me duela no tener un modelo de predicción de la demanda. Pero cuando la importación de mi producto cuesta más, cuando yo no puedo darme el lujo de traer producto por avión, no solamente por los costos, sino que porque seguramente dentro de sus compañías, así como lo hemos visto en varias organizaciones, ahora existen restricciones. Yo tengo organizaciones que dicen, oiga, yo ya no puedo importar por avión ningún producto. Y no lo puedo hacer por una sola razón, no porque los costos no ven, sino porque necesitamos entrar en un modelo de sostenibilidad. Y cada vez que yo importo un producto por avión, mi aporte en huella de carbono es demasiado alto. Entonces hay unas restricciones organizacionales que me impiden traer el producto por avión. Pero no solamente restricción organizacional, hay productos que seguramente algunos de ustedes importen o traigan al país o distribuyan dentro del país que no se pueden mover por avión, que debo traerlos en contenedores. Entonces también existe restricción legal. Otro depende es el modelo de negocio. Y es, oiga, ¿bajo qué modelo estoy trabajando yo? Si estoy trabajando en un mundo de venta directa, si yo vendo a través de distribuidores, si yo pongo en un sistema de TAT, si yo vendo servicios, si yo vendo productos, si yo vendo producto terminado, si yo vendo materia prima. Entonces, depende de mi modelo de negocio, yo voy a necesitar hacer una predicción de demanda o puede que mis estimaciones sean muy diferentes a los que realmente necesite. También depende de mi modelo de distribución. Hay organizaciones que le ayudan a los clientes y le dicen a sus clientes, oiga, yo le voy a entregar lo que usted va a necesitar para que usted lo tenga en la bodega. Pero también hay organizaciones que le dicen a los clientes, no, ¿sabe qué? Usted pida lo que necesite y yo me voy a encargar de entregarle absolutamente todo. Depende del modelo de distribución que ustedes como organización tengan, ese modelo de predicción de demanda les hace sentido o no les hace sentido. Entonces, si yo puedo producir sin ningún problema
y tengo grandes capacidades en mis plantas, pues puede que mi modelo de distribución no me afecte tanto. Si yo tengo una planta más bien con un tamaño muy estándar, tengo unos picos de producción y yo más bien quiero estabilizar muy bien la producción que tengo, pues es mejor tener un modelo de predicción de demanda que me ayude a prepararme para esos momentos. No tener una planta demasiado grande o una planta demasiado pequeña. Entonces, vamos a ver cómo funciona todo esto. Y también lo que les decía ahorita es el tipo de producto, que es lo que yo vendo al final del camino. Entonces, entender si esto importa o no importa depende de estos 5 componentes: el costo, las restricciones de mi organización y las restricciones del gobierno que pueda llegar a tener, el modelo de negocio que yo tengo, el modelo de distribución que yo tengo y el tipo de producto que yo tengo. Si el tipo de producto es fungible o no es fungible, si se degrada o no se degrada, si estoy vendiendo alimentos o estoy vendiendo de pronto, voy a poner un ejemplo, colchones o celulares, si el producto vence o no vence. Ese tipo de cosas son importantes para determinar qué tanto importa que yo haga una adecuada predicción de la demanda. Porque ustedes bien lo saben, el costo que tiene luego destruir un producto que no se vendió porque se venció, que no se venció porque ya pasó de moda, posiblemente yo vendo productos de moda, entonces luego destruirlo, el costo que eso tiene, también es importante. Entonces veamos que todos esos componentes también se van asociando el uno con el otro. Ahora, ¿qué ventajas logro? ¿No? Cuando yo me monto en modelos de predicción de la demanda, y ahorita vamos a hablar un poco de los algoritmos y de todo esto que se encuentra ahí disponible, pero ¿qué ventajas logro? Lo primero es lograr temas de precisión y exactitud. Eso es supremamente importante, que yo pueda decir, oiga, ¿cómo mejoro mi eficiencia operacional? Entonces, ¿cómo puedo tener un impacto en los resultados financieros dentro de la compañía? ¿Cómo lo puedo hacer? Reduciendo los índices de inventario para evitar además temas de desabastecimiento, porque seguramente a ustedes les duele. ¿Cuánto me duele una venta perdida? ¿Cuánto me duele que mi cliente llegue por producto y no lo encuentre y simplemente se vaya a la competencia? ¿Cuánto me duele eso? ¿Me duele o no me duele? ¿Bien? También a través de agilidad y rapidez. Entonces, yo puedo hacer predicciones mucho más rápido. Seguramente a ustedes les pasa, porque además lo hemos visto en muchísimas organizaciones. Muchas compañías dicen, oiga, yo voy a sentar a todo el equipo comercial a que determinen cuál es la predicción de la demanda del próximo año o del próximo semestre o del próximo trimestre y vamos haciendo ajustes dentro del presupuesto mirando cómo va pasando todo esto. Ahí yo estoy utilizando un recurso escaso, que es el recurso humano, y lo estoy utilizando en este tipo de tareas. Ahora, ¿a qué velocidad lo pueden hacer? ¿Qué tan fácil lo van a hacer? ¿Qué tan preciso va a ser lo que ellos puedan llegar a lograr? Ahí hay temas bien importantes. Y es que una de las grandes ventajas del modelo, de los modelos de Machine Learning, que es la capacidad además para considerar múltiples factores que influyen en la demanda. Los métodos tradicionales se basan principalmente en el dato histórico de ventas. ¿Cierto? Uno dice, ok, yo tengo un dato histórico de ventas, tengo seguramente una función que determina, puedo ver gráficamente en un archivo de Excel o en un tablero de control, en la herramienta que más me gusta, un Power BI, un Looker, un QuickSight, un Tableau, en donde sea. Puedo ver una gráfica y entender un poco las tendencias. Pero ese es el método tradicional, y seguramente ustedes lo aplican dentro de sus compañías, aplicar modelos de medias móviles. Oiga, ¿qué va a pasar en el futuro a partir de la media móvil? ¿Qué pasa? Y seguramente voy a poder pegarle algo. Pero los modelos de Machine Learning incorporan información como las condiciones de mercado, factores económicos, eventos promocionales. Entonces ya no me voy a quedar exclusivamente con la venta para entender la función de la venta, sino ¿qué pasa si yo aplico una promoción? ¿Qué pasa si el clima cambia? ¿Qué está pasando en redes sociales? ¿Cuáles son las tendencias? E inclusive data de sensores en tiempo real. Entonces, entender ese tipo de cosas y asociar esos factores a lo que venimos haciendo tradicionalmente me va a ayudar a tener modelos muchísimo más sofisticados y tener como una claridad
de lo que puede llegar a pasar dentro de la compañía, porque esto le permite a las empresas obtener una visión mucho más completa del panorama de la demanda y además generar previsiones que son realmente representativas de lo que va a pasar en el futuro. Entonces yo me puedo preparar para todo esto. La precisión de la previsión de la demanda basada en Machine Learning no solamente va a mejorar lo que les decía ahora de la eficiencia operativa, sino que va a tener un impacto significativo en los resultados financieros de la compañía. Esto permite a la compañía tomar una decisión estratégica, ¿bien?, en áreas de producción, asignación de recursos, campañas de mercadeo, la gestión de la cadena de suministro, porque los modelos de predicción de la demanda son adaptables y además tienen aprendizaje continuo. Algo que nosotros hacemos dentro de Information Workers es mirar algo que se conoce como el data drifting. Y el data drifting básicamente es, oiga, cómo el modelo pues, posiblemente en el futuro comienza a fallar. Y cuando identificamos que los modelos están fallando o que los modelos no tienen el comportamiento adecuado o no se están ajustando a la realidad del mercado, los modelos se entrenan nuevamente. Y eso es algo que hemos visto en muchas compañías. Muchas organizaciones montan modelos de Machine Learning para predicción de la demanda, por ejemplo. Los operacionalizan, los dejan funcionando, les funciona muy bien para el siguiente semestre o para el siguiente mes, para el siguiente trimestre. Les ayuda a tomar decisiones al respecto, pero con el pasar del tiempo, los modelos van perdiendo precisión. Y a medida que el modelo pierde precisión, lo que pasa dentro de la compañía es que se pierde la confianza en el modelo. Y cuando perdemos la confianza en el modelo, algo que hemos visto ya, es que las compañías dicen, mire, ¿sabe qué? Mejor dejémoslo a un lado, no usemos ese modelo, no sigamos por ese camino y devolvámonos al modelo tradicional de lo que vamos a hablar ahorita. Y devolvámonos al modelo de ir y preguntarle al gerente de cuenta cuánto cree que va a vender, en fin. Además, reducimos los costos, y es que los costos son bien importantes, porque yo puedo tener una, como les decía ahora, la optimización del inventario, puedo reducir la obsolescencia y la rotura del stock, no va a tener rotura de inventario, que es bastante doloroso dentro de la organización, por lo que les decía, puedo llegar a tener venta perdida al final del ejercicio, y además permito que la organización tome decisiones con datos. Muchas veces dentro de las compañías, y estas son conversaciones que yo he tenido con muchos clientes, me dicen, oiga, voy a vender el próximo semestre o el próximo trimestre, voy a vender 2 millones de unidades. Y muchas veces la pregunta del gerente comercial y del financiero y del agente de producción es, ok, ¿y de dónde vienen 2 millones? ¿Por qué 2 millones y no 5? ¿O por qué 2 millones y no 2 millones 100? ¿O por qué 2 millones y no 1.900.000? ¿De dónde sale ese número mágico de 2 millones? Entonces, muchas veces es importantísimo poder llegar a justificar a partir de los datos qué está pasando. Entender además el impacto de lo que hablábamos ahora. Oiga, es que vamos a sacar una promoción. Oiga, es que el producto está cambiando y la elasticidad del precio de nuestro producto nos puede estar afectando notablemente. Entonces podemos tomar ese tipo de decisiones y podemos apoyarnos en la máquina para entender qué es lo que puede estar pasando. Y es que hay un tema bien doloroso en el mercado y seguramente ustedes lo viven, y es que hoy en día trabajamos a partir del juicio y la intuición. Le entregamos ese poder a una cantidad de personas que está muy bien, que nos ha funcionado durante muchísimo tiempo, que nos entrega unas ventajas como la flexibilidad, ¿no? Las personas rápidamente se mueven y pueden entender otras cosas. Entonces, se adapta a situaciones complejas, como la pandemia. Un modelo de Machine Learning no va a entender una situación tan compleja como lo que acaba de pasar en la pandemia o la crisis de los contenedores. Los modelos de Machine Learning no se van a anticipar a ese tipo de escenarios. Entonces, cuando la data histórica es limitada o es poco confiable, como ese escenario particular que acabamos de vivir, el juicio y la intuición comienzan a tener un valor importante. Pero además tiene un tema de factores intangibles. Puede incorporar cosas que normalmente no tenemos capturadas dentro de los datos. Y tenemos la necesidad de mover un producto dentro de la compañía. O vamos a lanzar un producto del cual no tenemos ningún dato, del cual no podemos asumir absolutamente nada. Esos intangibles, el humano todavía tiene esas capacidades de poderlos procesar.
También tiene rapidez, porque no necesita entrar a analizar datos complejos. Puede tomar decisiones mucho más rápido que una máquina. Un humano puede hacerlo. Ahora, que la decisión sea buena o sea mala o sea la adecuada o no lo sea, ya es otro tema. Pero también tiene dolores, ¿no? Tenemos la subjetividad y es que la persona va a tener una perspectiva, va a tener una experiencia sobre la que va a trabajar y eso va a generar al final del camino unas inconsistencias. Puede generar sesgos porque tenemos prejuicios personales y no tenemos toda la información. Vamos a trabajar a partir del sesgo. Entonces, y esto seguramente ustedes lo viven en sus compañías, cuando yo trabajo a partir del sesgo porque me dijeron, porque yo creo, porque es que lo he visto, porque es que me han contado, pues esos sesgos van a estar dentro de las decisiones que yo tome. Y además un tema bien doloroso para las compañías hoy en día, y es la difícil replicación. Si ustedes sientan a dos gerentes de cuenta con los mismos datos, y hacemos el ejercicio perfectamente, con los mismos datos, en el mismo mercado, con el mismo producto, y les pedimos que hagan una predicción de la demanda de ese mercado, posiblemente vamos a tener dos valores diferentes. Y no posiblemente, seguramente vamos a tener dos valores diferentes. Cuando yo me voy al mundo de la matemática, pues lo primero que voy a lograr es temas de objetividad, porque la predicción se va a basar en datos y en algoritmos. Eliminamos completamente la subjetividad y eliminamos completamente el sesgo. Entonces, ahí hay unos temas bien importantes. Lo que yo le digo a los clientes es, no piense en que es un mundo o el otro. Piense en utilizar un modelo basado en matemáticas, basado en datos, en hacer predicción de la demanda con datos, pero apóyese en su equipo, que su equipo le agregue esos temas de la flexibilidad, esos temas que no estamos viendo posiblemente, que le ayude posiblemente a retar el negocio. Entonces ahí tenemos unas cosas bien interesantes. Pero también tenemos precisión. Los modelos pueden identificar patrones complejos. Recordemos que una de las grandes capacidades del ser humano es el entendimiento de patrones. Pero cuando yo esos patrones logro demostrarlos en un modelo matemático, pues voy a tener una mejor apreciación de lo que puede llegar a pasar. Voy a tener predicción más precisa y además voy a poder trabajar con grandes volúmenes de información, que cuando yo me voy al humano, el humano no trabaja con esos grandes volúmenes de información. El humano trabaja con unas ideas que se generan, que está muy bien, pero cuando yo tengo grandes volúmenes de datos, cuando tengo muchísimos SKUs, cuando esos SKUs tengo que distribuirlos por región o por distribuidor o por tienda o por cliente, pues se vuelve más complejo poder llegar a entender qué es lo que va a pasar ahí. Es de fácil replicación. El modelo se documenta y se replica fácilmente. Eso va a facilitar la colaboración y el aprendizaje organizacional. Además, algo bien importante y es el conocimiento se queda dentro de la organización, que eso es fundamental. Si yo dejo que el conocimiento se escape, pues voy a perder una cantidad de elementos valiosísimos y seguramente ustedes los han vivido y yo lo he visto en muchísimos clientes. Oiga, es que la persona que hace la predicción de la demanda está de vacaciones o está de viaje y entonces no sabemos qué hacer y entonces no sabemos qué decir. Pero también me voy a enfrentar a cosas como la rigidez. Si yo tengo la flexibilidad del lado humano, de este lado tengo rigidez, ¿no? ¿Por qué? Porque me baso exclusivamente en los datos que tengo. El modelo no va a poder ver más allá de los datos que yo le entrego. Si yo le entrego información, como les decía ahora, de las redes sociales, si le entrego información de tendencias de mercado, de datos econométricos, si le entrego esa información, el modelo va a utilizar esa información para hacer su predicción. Pero si no se la entrego, el modelo no tiene forma de saber para dónde va. Otro tema importante es que dependemos de los datos. Y aquí es súper importante tenerlo presente porque para muchas organizaciones, aunque eso es claro, normalmente no está tan claro. ¿Eso qué significa? Y básicamente es que creemos que tenemos los datos. Creemos que toda la data que tenemos dentro de la organización está lista y podemos aprovecharla y ya la tenemos, mejor dicho, de un hilo, como decimos a veces, para poderla llevar a hacer modelos y aprovecharla dentro de los modelos.
Pero cuando ya damos el paso y cuando decidimos movernos a implementar esto dentro de una compañía, pues ya no se vuelve tan fácil, ¿no? Ya a veces uno dice, oiga, pero es que el dato no está, no me he encontrado el dato, no he podido solucionarlo. Y otro tema también importante es el tema de cierta complejidad. ¿Y por qué digo cierta complejidad? Porque al principio vamos a necesitar hacer un proceso de revisión completa del modelo, de poder entender cuál es el modelo matemático adecuado para esto, cuál es el modelo o el modelo de machine learning adecuado para esto. Vamos a tener que hacer cosas o vamos a comenzar a escuchar palabras un poquito como raras, como hay que hacer la configuración de los hiperparámetros del modelo a ver si funcionan o no funcionan. Entonces ahí vamos a requerir una habilidad técnica. Pero una vez dimos ese paso y una vez el modelo nuestro está andando, pues vamos a tener una capacidad bien interesante de hacer todo esto. Ahora, muchos clientes me dicen a mí, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Cómo volvemos esto realidad? ¿Qué hacemos dentro de la compañía? Y a mí me gusta mostrar esta hoja de ruta. Es decirle, vea, lo primero que usted debe hacer y el alcance. Y es establecer unos objetivos claros y medibles. ¿Usted qué quiere lograr con la predicción de la demanda? Porque no se puede lograr todo, aunque uno quisiera, no se puede lograr todo. Yo debo tener claro para dónde voy o para dónde voy. ¿Quiero mejorar la precisión del pronóstico? ¿O quiero reducir el nivel de inventario? ¿O quiero optimizar la asignación de recursos en planta? ¿Qué quiero hacer? Hay gente que a mí me dice, oiga, no es que yo quiero hacer todo de una vez. Pero enfoquémonos en un punto. Si usted logra controlar su inventario, ya luego miraremos el tema de planta, ya luego miraremos todo el tema de sell-out, de si ese pronóstico sí fue adecuado o no fue adecuado. Lo segundo es que determinemos el alcance del proyecto. Oiga, ¿cuáles productos o cuáles categorías de productos se van a incluir en la predicción? ¿Vamos a hacer predicción para todas las regiones o para todo el mercado o para algunas exclusivamente? Y esto es una pregunta que muchas veces también suena un poquito rara, pero es importante como atrapar ese mango bajito. Y el mango bajito es, hombre, arranquemos por los SKUs que de pronto mayor margen de contribución me traen. Arranquemos por los SKUs que más me duelen. Arranquemos por los que más me cuestan, por los que mayor riesgo tienen. Porque eso al final del ejercicio se traduce en ventajas para la organización. Si yo trabajo en ese producto que mayor margen de contribución me trae, pues voy a traer mayores ingresos para la compañía. Uno, no significa que no pueda hacer los demás. Lo puedo hacer, no hay ningún problema, pero arranco por uno. Y esto es importante porque también nos ha pasado que organizaciones nos dicen, oiga, es que yo quiero hacer todos los SKUs de golpe. ¿Y cuántos SKUs tienes? Tengo 2000 SKUs. Hacer una predicción de 2000 SKUs no es que no se pueda. Sí se puede, pero no vamos a poder ver el beneficio que vamos a lograr. Arranquemos pequeño y vamos escalando poco a poco el modelo o los modelos, porque puede que su negocio no funcione con un solo modelo, puede que haya negocios que funcionen con múltiples modelos. Y funcionan con múltiples modelos porque yo puedo vender, vamos a poner el ejemplo de la ropa, yo puedo vender ropa interior, puedo vender ropa de calle, puedo vender ropa de diseñador, puedo vender zapatos, puedo vender accesorios. Entonces, todos los productos que yo tengo ahí tienen diferente estacionalidad. Todos funcionan de forma completamente diferente. Entonces, debo tomar decisiones al respecto. Luego, recopilemos los datos, identifiquemos las fuentes de datos. ¿Qué dato histórico hay? ¿Qué hay realmente? Porque hay muchas veces la gente dice, yo tengo todo, pero miremos qué hay realmente, no pasa nada. Se vale decir, no lo tengo, no hay ningún problema. Hay dato externo relevante como la condición económica o los datos econométricos en ciertos momentos del tiempo. Tenemos las tendencias del mercado, tenemos los eventos promocionales que aplicamos. Y vuelvo y lo digo porque ya hemos tenido escenarios. Digan, nunca guardamos las promociones. Hemos hecho promociones, pero nunca las guardamos. Y eso es un dolor que también yo he visto en muchas industrias y es, diga, ¿será que hacemos otra promoción? Pero es que no sé el impacto de esa promoción. No sé si me va a traer más plata o me va a generar venta perdida, porque ya lo hemos visto.
Hemos conocido clientes que sacan promociones y hacen una planeación de la promoción para una semana o 2 semanas inclusive de planeación, y al cabo de 2 días se quedan sin producto. Y quedarse sin producto al cabo de 2 días no es que sea un problema como tal, pero sí comienza a generar venta perdida o también comienza a generar insatisfacción por parte de los clientes. Si yo me quedo sin inventario para satisfacer una promoción a la cual le hice un bombo importante, le hice una publicidad importante, pues voy a estar afectando directamente la imagen que yo tengo con mis clientes. Entonces es bien importante que tengamos presente ese tipo de cosas. ¿Tenemos esa información guardada o solo tenemos la información de lo que vendimos? Porque también muchas veces, algo que yo le he dicho a los clientes es, usted tiene información de lo que le pidieron y no pudo integrar, y no pudo entregar, perdón. Porque a mí me pueden pedir producto y si no lo puedo entregar, eso se considera una venta perdida. Eso significa que el inventario que yo tenía no satisfacía las demandas del mercado. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Evaluemos luego la calidad de los datos. Los datos están completos, están precisos, son consistentes. ¿Será que necesitamos limpiarlos o no, o preprocesarlos o no antes de su uso? Eso es importante, ¿no? Que definamos qué vamos a hacer ahí. Preparar los datos para el modelo. Hay que transformarlos y eso es algo que el equipo de Information Workers va a hacer para ustedes sin ningún problema. Vamos a tener que hacer cosas y vuelven a aparecer palabras como vamos a tener que normalizar, vamos a tener que codificar variables categóricas, vamos a tener que hacer una cantidad de cosas para preparar esos datos para eso. Luego vamos a tener que seleccionar el algoritmo y en la selección del algoritmo vamos a tener diferentes modelos. Por ejemplo, vamos a tener temas como series temporales en temas de regresión lineal tradicionales. Seguramente ustedes ya las conocen, oiga, una regresión lineal para ese tipo de cosas. ¿Será que funciona? ¿Será que no funciona? Depende. Depende de su negocio. Puede que para unos SKUs funcione, puede que para otros no. ARIMA, redes neuronales recurrentes, modelos de series temporales profundas. Entonces, depende del negocio, depende de lo que vayamos a hacer, pues comenzamos a trabajar en los diferentes algoritmos que puedan llegar a funcionar. Vamos a evaluar el rendimiento de los diferentes algoritmos. Y aquí ya estamos, y en un momento yo voy a abrir aquí mi puntero láser y es, ya vamos a comenzar a experimentar con los diferentes algoritmos y utilizar métricas de evaluación para seleccionar el modelo que mejor se ajuste a los datos y a los objetivos. Pero miren la importancia de primero definir el objetivo. Algo con lo que yo me he encontrado en muchos clientes es que los clientes quieren arrancar de una vez por revisar la fuente de datos. Y revisemos la fuente de datos para mirar si ya puedo comenzar a hacer todo esto. Pero, ¿y cuál es el objetivo del negocio? ¿Y cuál es el alcance que usted le quiere dar a este modelo? Arranquemos un poco más atrás. Setiemos las expectativas. Después de que tengamos esa expectativa clara, comenzamos a movernos. Entonces, ahí hay un tema bien interesante para tener presente. Luego ya haremos el proceso de entrenar el modelo, evaluar el modelo, lo implementaremos, pero aquí hay algo bien importante y es luego hacer el proceso de integración, porque algo con lo que nos enfrentamos hoy en día es, mira, esto quedó muy chévere, quedó muy bonito, bacanísimo, pero eso quedó por allá guardado en una máquina de algún ingeniero, de algún científico de datos, pero ¿y esto hay que integrarlo dentro de la compañía? Y es integrarlo con el ERP de la compañía, y es integrarlo de pronto con el sistema de producción de la compañía, con el software que ustedes tengan. Y eso hay que integrarlo para poder generar esa predicción de la demanda y que ustedes tengan ese dato. Que ustedes puedan saber en un tablero de control o puedan saber en una serie de documentos o puedan saber dentro del software que tengan dentro de su compañía, pues cuál es la predicción de la demanda, cuáles son mis estimaciones. Y esas estimaciones además me permiten a mí tomar acciones previamente. Si a mí el modelo me dice que durante el año, debido a las predicciones de la demanda, no voy a alcanzar mis presupuestos, pues yo puedo conectar con el equipo de marketing para que me ayuden a determinar qué hacemos para mejorar o para alcanzar los presupuestos. Pero lo sé con antelación. No me voy a enterar cuando ya no alcance los presupuestos. Me preparo para eso. Y otro tema importantísimo, y es la parte de comunicación.
hay que comunicar esto dentro de la compañía, porque muchas veces también nos damos cuenta que dentro de las organizaciones se hacen unos modelos súper sofisticados, muy buenos, funcionan muy bien, pero nadie sabe qué funciona o qué hay para poder hacerlo. Ahora, ¿cómo hacemos que todo esto funcione? ¿Cómo hacemos que todo esto funcione? Dentro de Information Workers, algo que vamos a hacer con ustedes es, primero nos vamos a sentar con ustedes a definir esos objetivos. Nosotros nos sentamos con ustedes a definir ese objetivo. Nos sentamos a definir ese alcance. Nos sentamos a entender esas fuentes de datos. Y luego nuestro equipo se va a mirar temas de calidad, se va a mirar temas de limpieza, se va a mirar temas de características, se va a probar diferentes modelos. Entonces miren que ustedes, vamos a estar con ustedes en todas las cajitas naranja. Entonces en todas las cajitas naranja, el equipo de Information Workers y sus científicos de datos, ingenieros de datos y demás, van a estar con ustedes o vamos a estar con ustedes sentados en esa definición. Diga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Con qué datos vamos a trabajar? El equipo se va, prepara absolutamente todo para ustedes y luego vuelve con ustedes para, vamos a integrarlo dentro de su plataforma y vamos a ayudarles en toda la estrategia de comunicación. ¿Cómo vamos a comunicar esto dentro de la compañía? Porque nuevamente es supremamente importante. Seguramente ustedes hoy en día han escuchado hablar de, oiga, yo quiero tener modelos de gobierno de datos. Pues cuando yo quiero tener modelos de gobierno de datos, yo quiero hacer el análisis de madurez de mi compañía. Cuando yo quiero hacer este tipo de cosas, necesito tener estrategias de comunicación que me permitan contarle a la gente e involucrar a la gente en algo que hoy en día se conoce como la democratización de los datos. Entonces, yo quiero saber cómo lo perciben ellos, cómo lo utilizan ellos, qué más necesitan los usuarios o las áreas de negocio en este aspecto. Entonces, es importante como no dejarlos de lado, sino tener claridades al respecto. Voy a mostrarles rápidamente un ejemplo de lo que nosotros tenemos y voy a dejar de compartir un momento mientras que les muestro acá. Si tienen alguna pregunta, vamos a mirar el chat. A ver, mientras tanto. Listo, no tenemos ninguna pregunta. Por ahora voy a mostrarles aquí algo. Un segundo, por favor. Eso. Voy a mostrarles ahora sí, ahora ya por acá. Vamos a mostrarles estas dos plataformas que nosotros tenemos de ejemplo para nuestros clientes. Esta primera que vamos a ver es para hacer modelos de segmentación basados en RFM. Muchas veces las organizaciones utilizan modelos de segmentación basados en reglas duras. ¿Qué es un sistema basado en reglas duras? En donde uno dice, oiga, si mi cliente me compra más de, voy a poner un número, si mi cliente me compra más de 100 millones de pesos al año, entonces es un cliente platino, pero si es un cliente que me compra entre 80 y 100, entonces lo voy a llamar oro, y si me compra entre 50 y 80, lo voy a llamar bronce, y si me compra por debajo de 50, digamos que es un cliente estándar, vamos a llamarlo así. Son reglas duras. Las reglas duras han funcionado históricamente, funcionan muy bien, pero las reglas duras tienen un gran problema y es que generan un sesgo dentro de la organización. Porque algo con lo que yo me puedo encontrar es que puedo tener un cliente que vino e hizo una sola compra de 101 millones de pesos y entonces ya lo puse como un cliente platino, pero no era un cliente que venía constantemente a mi negocio a comprar. Ese negocio, ese cliente inclusive pudo llegar a generar un problema, porque me pudo generar un desabastecimiento momentáneo de producto, me pudo afectar a otros clientes que sí vienen constantemente a mi negocio. Entonces, los modelos de segmentación es importante no quedarse con el modelo tradicional de reglas duras, sino comenzar a considerar modelos de segmentación que me permitan tener un mejor entendimiento de cómo se comportan mis clientes.
Para esto nosotros utilizamos RFM. RFM traduce básicamente resencia, frecuencia y monto. ¿Cuándo fue la última vez que un cliente me compró? ¿Cada cuánto me compra un cliente? ¿Y qué monto se gasta conmigo? Eso me permite a mí tener tres variables consideradas dentro de todo el modelo. Pero además puedo configurar esas variables para que funcionen con un peso o con otro. Lo que yo les voy a mostrar ahora es, todas funcionan con exactamente el mismo peso, no hacemos absolutamente nada más. Pero cuando nosotros nos sentamos con ustedes a implementar un modelo como RFM, nosotros sí determinamos en conjunto cuál es el peso que ustedes le quieren dar. Oiga, a mí me interesa más el cliente que gasta sobre la frecuencia de compra. O me interesa más el cliente fiel, el cliente que compra constantemente versus cuánto se gasta conmigo. O me interesa saber más hace cuánto fue que no me, hace cuánto fue la última vez que me compró un cliente. Entonces, pues me interesa saber la resencia. Vamos a seleccionar el archivo. Yo aquí descargué un archivo de ejemplo. Voy a abrir este archivo para mostrarles un poco cómo es. Es un archivo supremamente simple. Miren que acá tenemos, voy a mostrarles acá. Y es que necesitamos nosotros de ustedes. Necesitamos una tabla que dice la fecha, cada cliente, el dato del cliente puede venir completamente anonimizado y cuál fue la compra que hizo ese día cada uno de los clientes. El dato del cliente no necesitamos que sea público, puede ser un dato anónimo. Entonces no necesitamos información de identificación personal. Vamos a seleccionar ese archivo, que es este RFM, y vamos a cargarlo. Este modelo es muy simple, pero básicamente lo que permite es segmentar rápidamente. La segmentación tiene una ventaja y algo que uno puede comenzar a hacer es no solamente segmentar, sino luego comenzar a subsegmentar. ¿Para qué me sirve eso? Principalmente para entender esas grandes nubes de clientes. Miren que aquí tenemos básicamente cinco colores, perdón. Unos clientes bajo, alto, medio, top, ¿cierto? Yo tengo unos clientes. Entonces puedo decir en qué segmento me quedo cada uno de mis clientes. Miren que estos dos clientes tienen un monto muy parecido, pero uno me quedó en segmento bajo y otro me quedó en segmento alto. Puedo tomar decisiones con esos clientes. Puedo tomar decisiones como, por ejemplo, lanzar campañas de mercadeo. No lanzar esas campañas masivas que seguramente ustedes han recibido, que seguramente a ustedes les llega, oiga, pero me llega la misma campaña que les llega a absolutamente todos los clientes. Siendo que yo soy un cliente con un mayor nivel, ¿por qué no me llega una campaña más adecuada a lo que yo necesito? Voy a descargar el resultado para que veamos cómo funciona esto. Voy a abrirlo por acá. Para que veamos qué es lo que ustedes o qué es lo que uno puede comenzar a recibir. Miren que yo tengo ya el cliente y cada cliente va a tener una calificación, la resencia, la frecuencia y el monto. Luego de eso, vamos a sacar unas calificaciones y vamos a entregar un segmento. Ahora bien, lo interesante de los segmentos no es segmentar una vez al año, como lo hacen muchas compañías. ¿Por qué no segmentar cada mes? ¿Por qué no segmentar cada mes y entender qué clientes posiblemente que yo tenía en un segmento medio se me están desplazando hacia un segmento bajo? Es decir, están en riesgo. Miren que yo ahorita les mostraba el Excel, tenemos una calificación. Yo puedo ver cada cliente cómo va variando su calificación. ¿Para qué me sirve eso? Para evitar que el cliente se me caiga, tomar acciones con mercadeo previas a que el cliente se me caiga. Y porque si el cliente se me cae, básicamente afecta mi predicción de la demanda. Recordemos que esto va enlazado con la predicción de la demanda. Entonces yo puedo tomar ese tipo de decisiones, puedo tomar ese tipo de acciones. Otro tema que también tenemos acá, y es que voy a descargar acá, voy a descargar un archivo para el forecast, para que miremos cómo funciona esto. Este es un portal de ejemplo. Voy a descargar uno de forecast aquí para que miremos cómo funciona. Y aquí, ¿qué tenemos? Voy a abrirlo para que veamos qué tenemos. Básicamente tenemos una serie de regiones, ¿cierto? Entonces yo tengo una fecha, esa fecha tiene acá, puede tener fecha, hora, no importa. Tengo un producto y tengo una región. Nuevamente, eso puede venir anonimizado. Los clientes nos dicen a nosotros, vea, yo le voy a entregar a usted el producto con un código de producto que usted no sabe qué significa y le voy a entregar una región con un código de región que usted tampoco sabe qué significa.
y nosotros les devolvemos a ustedes el forecast para que puedan utilizar nuestros modelos de predicción sin ningún problema. Entonces voy a minimizar acá, voy a venir a este forecast predictor, voy a subir ese archivo que acabamos de sacar. Esto que les estoy mostrando es completamente apificable. ¿Eso qué significa? Que nosotros lo dejamos integrado a sus plataformas. Ustedes no tienen que venir y subir el archivo cada vez que quieran hacer un forecast, nada de esto. Simplemente van a integrar esto con las plataformas que ustedes tengan dentro de sus compañías. Vamos a cargar el archivo. Una vez cargamos el archivo, él me dice simplemente, oiga, dígame cuál de estas 4 columnas es la fecha y cuál es el valor que usted quiere predecir. Entonces, simplemente le digo, esta es la fecha, este es el valor que quiero predecir. Esto lo recibe el API. Esto es un ejemplo que yo preparo para estas charlas. Básicamente le pongo una interfaz gráfica bonita, pues no tan bonita, perdón. Lo ingeniero, pero pues le pongo una interfaz gráfica y confirmamos. Luego selecciono qué producto quiero predecir. Quiero saber el producto 2 en la región 3 y puedo ver el forecast. Este forecast, básicamente, ¿qué hace? Miren que él busca entender los patrones de comportamiento. Para una fecha, entrega una predicción, entrega un valor pesimista, entrega un valor optimista. Todo esto se ajusta a las necesidades de cada organización. Este es un modelo de ejemplo, pero cuando esto se implementa dentro de sus compañías, algo que ustedes van a tener es realmente un modelo ajustado a lo que ustedes van a estar utilizando como organización. Entonces, no nos vamos a quedar con un modelo genérico. Estos modelos no son genéricos. Súper importante. Por eso nosotros pasamos por la fase de probar el modelo de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a su alcance, de acuerdo a sus fuentes, para que ustedes tengan un modelo que se ajuste realmente a lo que ustedes necesitan. Entonces, miren que son cosas que ya están disponibles, que podemos comenzar a hacerlo con ustedes, que podemos comenzar a integrarlo dentro de sus organizaciones. Entonces, si ustedes dicen, oiga, yo quiero hacer un proceso de segmentación, ¿puedo hacer un modelo de segmentación? Claro que sí. Podemos hacerlo inmediatamente. Podemos probarlo ya. Como les decía, con unos parámetros entregamos a todas las variables exactamente el mismo peso. Y ustedes con eso podrían ir y probar dentro de su compañía y decir, oiga, voy a ver qué tan lejana está el modelo de segmentación que yo tengo dentro de mi compañía de la segmentación que me está entregando Information Workers. Quiero ver esto realmente, qué tanto difiere, qué tan diferente es a lo que pasa tradicionalmente. ¿Bien? Aquí hay unos pasos a seguir. Y es, si ustedes quieren comenzar a aprovechar estas características, si ustedes quieren probar dentro de sus compañías los modelos de predicción de la demanda, viendo ya si se ajusta a mi compañía, será que sí me interesa controlar costos, controlar inventario, controlar temas de servicio al cliente, disponibilidad de producto. Pero lo primero es contacta a su gerente de cuenta dentro de Information Workers. Entonces, dentro de Information Workers, muchos de ustedes ya tienen un gerente de cuenta. Si no lo tienen dentro de la encuesta, simplemente nos dicen, oiga, mire, yo aquí lo tengo, no tengo un gerente de cuenta y quiero comenzar a trabajar. Si ustedes quieren, también les voy a dejar las URLs de las dos cosas que acabamos de ver. Si ustedes quieren probarlo con sus datos, lo pueden probar sin ningún problema, no pasa absolutamente nada. Nosotros vamos a sentarnos con ustedes, como segundo paso, a ayudarles a determinar cuál es ese mango bajito. No nos quedemos con intentar cubrirlo absolutamente todo. Intentemos cubrir cosas que sean alcanzables, que podamos realizar dentro de la compañía y que además a ustedes les ayuden también a lograr tener una cadencia en la implementación de modelos de datos. Hoy en día las compañías se están moviendo a convertirse en empresas gestionadas desde los datos. Ahora bien, si yo quiero estar gestionado desde los datos, pues debo tomar las acciones para poder lograr eso. Voy a hacer un modelo de segmentación, voy a hacer un modelo de predicción de la demanda, ya los modelos están, yo les conté un poco cuáles son los algoritmos que se pueden comenzar a utilizar dentro de todo esto, les conté un poco sobre el proceso de qué se debe hacer, si me aplica, si no me aplica, cuáles son las ventajas. Vamos a ayudarlos a seleccionar los datos iniciales, nos sentamos con ustedes, ayudamos a seleccionar esa data inicial, les hacemos las primeras predicciones y algo bien importante que a muchos clientes también les ha gustado y es que nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Como les decía, muchas veces no se trata de tener el modelo dentro de la compañía. Si ustedes quieren tenerlo dentro de sus empresas, no hay ningún problema. Pero nosotros nos podemos encargar de absolutamente todo. De
hacer análisis de data drifting. Oiga, el modelo está perdiendo precisión. Nos encargamos de disponibilizar el modelo para integrarlo con sus plataformas. Ustedes puedan aprovechar ese tipo de cosas. Nosotros nos encargamos de darle mantenimiento al modelo y dejarlo disponible para que ustedes lo puedan usar las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Information Workers. Más datos, más productividad.